Vamos. Qué gusto estar con ustedes. El día de hoy es 23 de enero del año 2021. Es un privilegio poder estar y compartir un momento juntos, como lo hacemos antes de cada una de nuestras sesiones cuando grabamos. Primero tenemos un momento doméstico donde platicamos aspectos y situaciones que no necesitan ser grabadas y posteriormente entonces ya poniéndonos de acuerdo, ahora sí entramos al aire, ¿sí? Y entonces el día de hoy vamos a tener un tiempecito, desgraciadamente por la dinámica de la pandemia con los distintos grupos, hemos tenido que cambiar algunas situaciones en la forma en que las llevamos a cabo. Y entonces voy a compartir mi pantalla con todo esto, este asunto de las cosas que hacemos. Vamos a introducirnos en estos aspectos de la comprensión de nuestro cerebro, a ver si este asunto es lo que queremos, ¿sí? Vamos a hablar del aprendizaje como nuestra ventaja evolutiva. Esta es la tercera sesión de nuestro espacio juntos y como comentábamos hace un momento, probablemente podamos hacer una cuarta sesión presencial. Lo intentaremos para que los aspectos que no hemos podido platicarlos los podamos platicar por allá en vivo y que eso se convierta en una forma de profundizar en estos temas. ¿Saben ustedes, lo hemos platicado en algún momento, que nuestra gran ventaja evolutiva es que sabemos aprender? Si alguien preguntara, ¿tú qué sabes hacer en la vida? Pues la gente dice, pues yo sé, no sé, sé jugar fútbol, sé pintar, sé tocar un instrumento, sé hacer matemáticas. Si tratáramos de encontrar cuál es una constante entre todos los seres humanos, cuál es la constante de lo que como especie nosotros somos capaces de hacer y en lo que somos superdotados, es en el aprendizaje. En un solo año, que es el año desde que fuimos gestados, nuestro alumbramiento y tenemos nuestros primeros, nuestra capacidad de movernos, desplazarnos, desde reconocer el mundo. Entonces, en ese tiempo, el ser humano avanza lo que al ser humano histórico como especie le costó miles de años. O sea, en un año aprende a identificar sonidos, aprende a identificar formas, aprende una interacción que es dificilísima, que es la interacción entre un sonido y un significado. Empieza con un juego simbólico en donde a un sonido lo asociamos con un objeto y le establecemos un significado. Y los primeros niños, bueno, los niños empiezan a hablar y dicen sus primeras palabras, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene hijos? Me imagino que sí. ¿Se acordarían de cuál fue la primera palabra de sus hijos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál fue la primera palabra de sus hijos? La maestra Laura Francisca, que su micrófono no funciona, lo puede escribir. Pero a ver, díganme, ¿cuál fue la primera No, palabra de sus hijos? no tenemos hijos, nosotras tres. La maestra Sandra sí tiene. Sí, la maestra Sandra sí tiene hijos, pero no tiene video ahorita. Muy bien. Entonces, yo tengo dos hijas nada más, y la hija más grande se llama Paulina Abigail, y Paulina su primera palabra fue zapato. Y dice uno, ¿zapato? O sea, bueno, uno hubiera esperado algo más romántico, papá, mamá, papirringo o alguna cosa así, ¿no? Su primera palabra fue zapato. Ahora, interesante cuando uno revisa entonces el contexto de por qué alguien su primera palabra es papá, mamá, agua o zapato. En el caso de ella, ella era muy observadora, le gustaba mucho ponerse retos y cuando ella tenía un año de edad, ella ya sabía ponerse sola los zapatos, o sea, se los ponía y se los quitaba sola, pero no solamente eso.
Cuando mi esposa al año 4 meses la llevó a la guardería, Paulina ya había aprendido sola a abrocharse los zapatos. Entonces ya se sabía hacer el nudito del zapato ella sola, ¿sí? Y entonces siempre le llamaron la atención este asunto de las cuestiones motrices finas, y el zapato era la obsesión de ella siendo bebé, que le pusieran el zapato o que le quitaran el zapato. Si andaba descalza quería que se lo pusieran, y si andaba con zapatos quería que se lo quitaran, porque estaba jugando a ponerse y quitar los zapatos. Y entonces, para poder comunicarse y decirle a la mamá qué era esto con lo que estaba jugando, pues ella aprendió la palabra zapato, ¿sí? Entonces, los seres humanos aprendemos. Nuestra ventaja es que podemos aprender, podemos lograr cosas interesantes con este aprendizaje. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué es el aprendizaje? ¿Qué nos va a decir Kandel, Schwartz y Jessel? Pues que es un proceso por el que vamos a estar adquiriendo, vamos a estar construyendo nuestro conocimiento sobre el mundo. Ahora, es distinto el aprendizaje que la memoria, porque la memoria es un proceso por el que este conocimiento va a ser codificado, almacenado y posteriormente podrá ser recuperado. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo, lo que estamos haciendo es establecer una relación entre nuestra percepción del mundo, la forma en que lo codificamos personalmente, lo almacenamos, lo guardamos en nuestro cerebro, en nuestra memoria, valga el decirlo, para después recordarlo. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cómo es que codificas algo? Si aprender es codificar, ¿cómo es que codificas algo? ¿Qué me dicen ustedes? Lo codificas cuando lo experimentas, dice la maestra Laura Francisca. ¿Qué es codificar? Codificar es darle significado a algo, ¿sí? Mostrar que es relevante, que es importante, por qué es valioso. Cuando tú codificas, lo que tú codificas son los aspectos valiosos, significativos, relevantes, que para ti son lo que es notorio, lo que se distingue. Y entonces, ¿qué codificaste de una experiencia? Aquello que te llamó la atención, aquello que se fijó entonces en tus emociones. Y entonces hay un asunto importante. La codificación tiene un ámbito altamente emocional. Cuando nosotros codificamos algo, lo hacemos ligado al contexto emocional que se generó en nosotros. Y entonces no solamente estamos codificando lo que vimos, estamos codificando también la impresión que recibimos. Ojo con esto, codificamos experiencias, codificamos vivencias, y las vivencias son multisensoriales. O sea, voy a codificar algo y voy a recordar muchas veces el olor del ambiente, los colores, voy a recordar las sensaciones, voy a recordar las emociones que se despertaron, si son agradables o si fueron desagradables, y las guardaré, las almacenaré, las llevaré conmigo como una forma de poder rápidamente reinterpretar el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir, porque el elemento más importante en la existencia es la supervivencia. Todo ser vivo va a dedicar mucho de su esfuerzo a la supervivencia. Y si de lo que se trata es de sobrevivir, entonces lo que voy a hacer es, al recordar una experiencia,
voy a recordar si fue placentera o displacentera, si fue favorable o si fue negativa, ¿sí? Si me ayudaba a vivir o era una amenaza de muerte, si me ponía en riesgo o generaba seguridad. ¿Van conmigo en todo esto que estoy diciendo? Y entonces, Sí. de esta manera y de una forma acelerada, al recordar bueno, al tener una vivencia, lo que voy a hacer es tratar de confrontarla con una experiencia. O sea, mi presente está en constante contradicción con mi pasado. Si en mi pasado aquello representó riesgo, en el presente yo estoy experimentando algo similar y me pongo alerta, porque podría ser que también hoy estuviera en riesgo. Si en el pasado fue placentero, entonces voy a bajar mis esquemas de defensa y voy a estar esperando una experiencia agradable. Y de esa manera entonces voy a aprovechar, a codificar rápidamente la experiencia para aprovechar al máximo la posibilidad de sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, el aprendizaje lo vamos a estar verificando en la lucha constante por obtener de cada momento las mejores posibilidades. El aprendizaje nos ayuda a sobrevivir. El aprendizaje aumenta nuestras posibilidades de supervivencia. Y entonces, en el aprendizaje vamos a hablar de periodos. Cuando nosotros hablamos de un periodo de aprendizaje, estamos hablando de un lapso, temporalmente hablando, en el cual se van a desarrollar cambios en la conducta que van a favorecer que un individuo se adapte al medio ambiente. Y cada época de la vida en el ser humano se puede concebir como una etapa de aprendizaje. Y la atención del ser humano se va a enfocar entonces a aspectos distintivos de aprendizaje que le van a permitir entonces esta experiencia. Por eso es importante entonces entender que cuando hablamos de aprendizaje, nosotros estamos hablando de que el aprendizaje es continuo, aunque es diferenciado según las experiencias de vida, según las etapas, según los intereses, según las circunstancias. Y entonces, aunque somos la misma persona, nuestras capacidades de aprendizaje están cambiando, nuestros procesos de atención de aprendizaje están cambiando. Y entre más meditamos, entre más reflexionamos sobre nuestros procesos de aprendizaje, más efectivos nos volvemos. Por eso, las actividades que han estado llevando a cabo ustedes en el desarrollo de este curso han sido enfocadas a la reflexión de sus procesos de aprendizaje. El aprendizaje se vuelve más significativo, se potencializa cuando lo reflexionamos. ¿Qué aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿Qué fue lo relevante? ¿Sí? ¿Qué fue lo que me ayudó a profundizar? ¿Cómo lo relaciono con mis experiencias de vida? ¿Cómo las cosas que yo he aprendido en este momento me ayudan a trascender las situaciones de mi vida cotidiana? ¿Me estoy explicando con todo ello? Entonces, cuando yo entiendo que la reflexión vuelve el aprendizaje trascendente, pues nosotros como educadores deberíamos de estar invitando constantemente a nuestros estudiantes a que reflexionaran constantemente en sus procesos de aprendizaje. No solamente es lo que aprendo, es el contexto, la vivencia desde la cual lo aprendo. Tú puedes aprender algo y grabarlo en tu memoria profundamente, pero el contexto fue un contexto desagradable porque te enseñaron con una tabla, porque la letra con la sangre entra. Sí, y cuando tú te acuerdes de esto, en lugar de quererte acordar, lo que vas a querer hacer es borrarlo de tu memoria. En lugar de ser algo positivo, va a ser una maldición, te va a traer desde momentos de crisis, nada más de acordarte de cuando te lo tuviste que aprender a tablazos y no vas a querer aprender más. Y entonces tenemos que generar ambientes de aprendizaje. Significa
generar espacios donde el aprendizaje se vuelva algo emocionalmente atractivo, significativo. Neurociencias, entonces, lo que ha venido a hacer es abordar el concepto de que el aprendizaje es mayor cuando nos representa un reto divertido, emocionante, cuando se genera en un ambiente que nos trae seguridad, a pesar de que nos reta, pero no nos vulnera, nos anima, nos divierte. Aprender jugando, aprender divirtiéndonos, aprender emocionándonos, aprender positivamente se convierte en un aprendizaje trascendente. ¿Sí? Y entonces el aprender haciendo, ¿sí? Lo que va a generar es que nosotros no solamente seamos capaces de tener el conocimiento desde la teorización, sino el conocimiento desde la práctica y desde el valor del conocimiento mismo. Cuando la gente habla de aprendizaje por competencias, el aprendizaje por competencias, que bueno, es solamente una evocación de lo que en su momento Aristóteles decía. Aristóteles nos hablaba del episteme. La palabra episteme, de donde viene epistemología, significa una escalera. Epi es lo de arriba y steme viene de esquema, que es una estructura, una escalera, a través de la cual vamos a subir a un nivel más alto. Entonces, así como dicen los veracruzanos en La Bamba, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y entonces Aristóteles decía que necesitamos desarrollar escaleras para el pensamiento, para poder subir a niveles superiores. Y él decía que hay tres escaleras. La escalera teorética, que es de donde viene la palabra teoría. Y la palabra teoría es muy curiosa porque significa en realidad contemplación. Cuando alguien está echado en la hamaca, con la mirada perdida en el universo, ¿sí? Y alguien dice, ponte a hacer algo. En realidad, no es que no esté haciendo nada, está haciendo teoría. Está contemplando, imaginando, profundizando, meditando, ¿sí? Aquellas cosas que están delante y que no son visibles a simple vista. Se necesita agudizar el sentido. Y esa es la contemplación. La teoría es contemplar. La segunda escalera de Aristóteles es la escalera poética. Poiesis significa la capacidad de generar, de construir, de elaborar. Y cuando hablamos de poiesis, por ejemplo, en el cuerpo humano, nuestro cuerpo genera aquellas cosas que le son necesarias para la vida. Por ejemplo, ustedes no van a la tienda y compran glóbulos rojos, ¿sí? A menos que estén enfermos, su cuerpo lo va a estar generando, ¿sí? En la médula, en sus huesos, ustedes van a estar generando los nuevos glóbulos rojos que se necesitan para que su cuerpo funcione. Y esa es poiesis. Entonces nosotros estamos generando las nuevas células, estamos generando la dopamina que necesitamos, ¿sí? Estamos generando la serotonina, estamos generando los, uh, los elementos fundamentales para que nuestro cuerpo siga adelante. Y a partir de nuestros alimentos con los que nos nutrimos, construimos, hacemos poiesis. Un sistema autopoiético es un sistema que se construye a sí mismo. Y la escalera es esa capacidad de hacer. Entonces, la tercera escalera es lo que se llama practiqué. Practiqué, no es hacer las cosas, es establecer relaciones, es generar valores, generar situaciones de estima. Y entonces, para Aristóteles, el episteme, practiqué significa
el entender, valorar, significar las cosas, entender por qué son importantes, por qué son valiosas, por qué son relevantes. Si ustedes se fijan entonces, esos son los tres campos de los cuales se hablan en las competencias. El saber saber es el teoretique, el saber hacer es el poietique y el saber ser es el episteme practique. Y entonces cuando la gente dice que las competencias son una moda, yo digo, sí, es verdad, son una moda que tiene 2300 años. Los ignorantes las ven de los últimos 4 o 5. No, no, pero es una moda y como toda moda pasará dentro de seguramente otros 4500 años. ¿Sí? Y entonces resulta que el ser humano ha estado meditando sobre el aprendizaje, sobre la forma en que nos apropiamos de las cosas, y ya desde Aristóteles podríamos decir, hemos tenido una cierta coincidencia. Necesitamos meditar en las cosas, necesitamos producir y necesitamos valorar. Y estas tres cosas son importantes en nuestro proceso de aprendizajes. Entonces, cuando una persona aprende, lo que hace es distinguir las características de lo que algo es. Declara las cosas que la constituyen. Eso decíamos que es la cuestión teorética. Meditamos sobre lo que es, lo describimos. Tratamos de reproducirlo, de hacerlo. Esa es la cuestión poética. Tratamos de convertirlo en parte de nuestra vida. Pero la tercera cosa es la parte axiológica, valoral. Tratamos de saber por qué es importante para nosotros. El aprendizaje entonces van a ser estas etapas donde se están interactuando estos aspectos y que van a favorecer nuestra adaptación al medio ambiente. Cada una de ellas en lo individual tiene su propio valor, su propio significado, pero juntas nos permiten que podamos entonces subsistir, sobrevivir. Muy bien, cuando hablamos de aprendizaje, entonces vamos a estar hablando de procesos. Y este proceso es por el cual vamos a transformarnos por las experiencias. Entonces, el conocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que lo que vivimos nos cambia. Somos nuevos cada momento. Somos la misma persona, pero transformada. Y entonces esto parece ser que es un absurdo, ¿sí? Porque somos y no somos. Jean-Paul Sartre, que es un filósofo francés del siglo XX, él decía en El ser y la nada, decía que el ser humano es nada. Y dice uno, ¿cómo que no es nada? Bueno, lo que pasa es que no somos lo que fuimos. O sea, ustedes no son quienes eran de niños. Ya no son esos. No son lo que eran en el pasado. Han dejado de serlo conforme han tenido experiencias. Pero tampoco son lo que serán en el futuro. Apenas se están transformando para serlo. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces no soy lo que era en el pasado. Aún no soy lo que seré en el futuro. Y el presente es tan fugaz que cuando apenas lo estoy diciendo, ya pasó. O sea, esta clase está ahorita en un presente continuo, sí, pero conforme hemos avanzado en esta clase, ya tenemos 34 minutos y lo que sucedió a las 12 del día, lo que sucedió a las 12:10, 12:15, 12:20, a las 12:30, a las 12:33, 34, ya pasó. Entonces, el presente es tan fugaz que en cuanto estoy siendo, dejé de serlo. Y entonces, si no soy lo que era y no soy lo que seré, y lo que soy en este momento, inmediatamente dejo de serlo. Entonces, ¿qué soy? Y dice Jean-Paul Sartre, pues no soy nada. Ah, qué caray. ¿Cómo que no soy nada? Pues si aquí estoy. A ver, yo me toco y me digo, sí, sí, estoy aquí, tengo que ser algo. Y entonces dice, es que el ser humano entonces es proyecto. La palabra proyecto, yectar, significa lanzar.
Y entonces, hablar de que algo está lanzado, algo está impulsado, aventado, y la palabra, el prefijo pro significa hacia. Entonces, proyecto significa que estoy siendo lanzado hacia. Yo soy proyecto de mi futuro. Entonces, la transformación de la experiencia, que es el aprendizaje, me proyecta, me lanza hacia el futuro. ¿Qué está buscando el aprendizaje? Aumentar mis posibilidades de sobrevivir en este futuro inmediato que estoy viviendo en cada momento. Porque si yo tengo las respuestas a una situación adversa, puedo sobrevivir. Porque si yo tengo las respuestas a una necesidad, la puedo suplir. Porque si yo sé qué hacer cuando viene algo difícil, entonces voy a poder encontrar respuestas y salidas. Y entonces el aprendizaje me proyecta. Y mi cerebro entonces, que entiende que si yo aprendo, voy a poder sobrevivir del diente tigres, diente de sable en su momento o ahora cualquier otra cuestión adversa, pues dice, más vale que pueda aprender para estar listo para enfrentar. ¿En qué momento será conveniente saber lanzar una flecha? ¿Cuando tengo al tigre persiguiéndome? Pues no, entonces probablemente no le voy a atinar o no voy a tener la fuerza suficiente o ni siquiera voy a traer una flecha y un arco en la mano. Y entonces el ser humano aprendió, si aprendo, si desarrollo la capacidad de saber hacer un arco y una flecha, si desarrollo la capacidad de saber ponerle una punta dura de piedra, de hueso, de metal, de lo que sea, si desarrollo la capacidad de poderle poner unas plumitas en la parte de atrás para que se vaya lo más recta posible, y voy a poder entonces poder intuir, uh, saber previamente en dónde va a caer. Si practico muchas veces con esa flecha y le doy a un tronco que no se mueve, el día que necesite enfrentarme a un tigre, ¿qué va a suceder? Estoy preparado para poderlo enfrentar. Y entonces, cuando yo digo preparar, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Qué significará preparar? La palabra preparar etimológicamente dijimos pre significa antes. Parare significa estar listo, estar dispuesto. Y entonces prepararse significa estar listo desde antes, estar dispuesto desde antes. Estoy listo para enfrentarme con el tigre años antes de que llegue el tigre. El tigre sale de repente y él piensa que me sorprendió. No, el sorprendido es él. Yo ya vengo con arco y flecha y ya estoy esperando que salga y ya sé tirarlo y ya tengo puntería. Y aunque él es más grande y más fuerte, pero yo tengo algo que llega más lejos que su garra y desde metros antes yo ya puedo tirarle una flecha y matarlo. Eso es el aprendizaje. Estar preparado significa estar listo, estar dispuesto, ¿sí?, haber desarrollado las capacidades y habilidades desde antes. ¿Qué piensan ustedes de esto que estoy diciendo? Doctor, yo lo estoy relacionando con el libro 1 que nos dejó, porque es muy similar. Bueno, no sé si es el mismo libro, pero usted no está hablando del libro 1, ¿verdad? ¿No? Pero es muy similar. Casi toda la información está coincidiendo con lo que yo estuve redactando en mi diario personal. Uh-huh. Hasta ahorita, pues, todo lo que he explicado es casi pues, lo mismo, casi similar. ¿Sí? Estamos hablando exactamente de las mismas cosas, ¿verdad? No importa Sí, si son autores distintos, lo cierto es que el cerebro es el mismo en los seres humanos, ¿sí? O sea, ha desarrollado esa capacidad, ¿sí? Maestra Erenia, ¿qué me dices?
Sí, yo igual que mi compañera Cecilia también lo estoy relacionando mucho con el contenido del libro del cerebro y la educación, porque para serle un poco sincera, el otro apenas lo estoy empezando a leer. Y en esta semana les platiqué o les di el curso pues a los miembros de mi familia y ellos me decían, ¿por qué nomás nos das una clase? Está bien interesante. Y les dije, bueno, dejen que termine de leer el otro y les doy otra clase. Y precisamente uno de los miembros de mi familia me decía lo que hace un momento usted comentaba, de cuando recuerdan una cosa o aprenden algo, recordamos hasta el olor. Él me decía, yo me acuerdo mucho del olor de mi maestro de matemáticas, y cuando me recuerdo lo que nos enseñaba, es como si lo estuviera viendo y estuviera oliendo su aroma, y mi cerebro lo tengo bien representado ahí. Y la verdad que se me hace tan interesante todo lo que hemos leído y lo que usted nos comenta, que también quisiera como aprenderlo todo, no sé, en ratos me desespero porque digo, hay tantas cosas por aprender y tan lenta que soy, pero, pero sí lo relaciono también con lo que estamos haciendo ahorita nosotros, preparándonos para lo que pudiera pasar en un futuro. Nuestro crecimiento como maestras, la mayoría vamos iniciando y pues cuando se nos presente alguna oportunidad, pues estar preparados, ¿verdad? Para mejores opciones y oportunidades. Así es. Ahora, si yo les preguntara a qué va la gente a la escuela, ¿qué me dirían ustedes? Pues A precisamente aprender. a prepararnos. Ajá. Ahora, yo sé que esta es una pregunta retórica, ¿sí? Retórico significa que yo tengo una respuesta previa antes de que ustedes me contesten. Y mi pregunta lo que está tratando de hacer es crear las respuestas en ustedes y luego confrontarlos con lo que yo le voy a comentar. Yo tengo años diciéndole a la gente que no es verdad que vamos a aprender. ¿Cómo que no vamos a la escuela a aprender? No. Vamos a la escuela a desarrollar al ser humano. La escuela es un espacio de desarrollo del ser humano para que este ser humano, este Pablo que está aquí, desarrolle sus capacidades de aprendizaje. Lo que yo aprendí en la primaria es una parte pequeña de todas las cosas que tengo que aprender en la vida. Pero yo tengo que aprender de Pablo Cancino más que de cosas específicas. Tengo que aprender cómo usar este Pablo Cancino, este cerebro, estas capacidades, para con ellas enfrentar la vida. Yo tengo que aprender a ser la mejor versión de ser humano que puedo ser. A mí me hubiera gustado llevar neurociencias desde la primaria, seguramente. Bueno, la secundaria, bueno, la prepa, mínimo desde la normal. Sí, pero en el esquema educativo nunca nos enseñaron cómo funciona mi cerebro y cómo si yo aprendiera a usar adecuadamente mi cerebro, podría aprender entonces de una mejor forma cómo poder entonces sacarle el máximo provecho al tiempo de vida, a las oportunidades, a las circunstancias. Cómo poder, como profesor, generar experiencias para que la persona aprenda mucho mejor y más profundamente. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo no quiero enseñar matemáticas, aunque soy profesor de matemáticas. Yo quiero enseñarle al otro cómo puede aprender mejor matemáticas o lo que sea, para que él descubra cuáles son las mejores estrategias que a él le funcionan para poder aprender cualquier cosa en la vida. Y que sean significativas, que sean valiosas, que lleguen profundamente. Y él va a aprender no solamente en la escuela, va a aprender en su casa, va a aprender en la calle, va a aprender en el trabajo, va a aprender viendo una película, va a aprender leyendo un libro, va a aprender, ¿sí?, de lo cotidiano, porque ya desarrolló su capacidad de aprendizaje. Entonces vamos a la escuela a desarrollar al ser humano. La escuela es un espacio de desarrollo humano. ¿Van conmigo? Si nosotros cambiáramos nuestro concepto, estaríamos más enfocados en la persona que en los contenidos programáticos. Nos preocuparía más lo que está sucediendo con la persona que si alcanzamos el 1.1, 1.2 o 1.3. Porque si tú logras transformar la persona,
Entonces, esa persona, aunque haya pandemia, aunque haya limitaciones, él va a desarrollar todo lo que tú no alcanzaste a desarrollar con él. Yo no pude verlos lo que hubiera querido verlos. Y probablemente aún si hubiéramos tenido 5 horas hubiera sido insuficiente. Pero ¿qué sucede cuando tú te enamoras del libro? Todo lo que yo no pude decírtelo, ¿quién te lo dijo? El libro. ¿Sí? Le diste el valor. Te diste cuenta qué importante era lo que estaba allí. Y aunque no está el Pablo explicándotelo, pero tú estás allí tomándolo, ¿sí? Línea a línea, reflexionándolo, meditándolo, viéndote reflejada y entendiendo la trascendencia que tiene el tema. Entonces, se logró el objetivo. Fue desarrollado ese increíble ser humano que son cada uno de ustedes. ¿Me explico? Esa es educación. Entonces, cuando nosotros entendemos esos procesos, vamos a tratar de cambiar nuestras dinámicas, ¿sí? El aprendizaje entonces van a ser procesos que va a realizar un organismo, en este caso cada uno de ustedes. Dijimos que a través de la experiencia y con el que se va a modificar permanentemente su conducta. Entonces, aprendizaje tiene que ver con cambios. Si no hay cambio en la conducta, no podemos decir que la persona aprendió. Aprendizaje es cambio. Cambio de visión, cambio de perspectiva, un cambio paradigmático, un cambio en la manera en que percibo el mundo, en la manera en que me percibo a mí mismo, en la manera en que percibo las adversidades, las dificultades, un cambio que me pone en una posibilidad de mejor enfrentamiento, de mejor formas de resolver aquello que es un problema. Y va a estar íntimamente asociado, decíamos, con los procesos de memoria. O sea, yo necesito que la experiencia que tuve no se pierda, que la recuerde. Yo necesito tomar nota. Por eso, la dinámica que les he pedido es, escribe lo que fuiste leyendo, para que no se pierda, para que te acuerdes. Cuando tú lo leíste, te dejó un impacto, pero cuando tú lo tuviste que escribir, ese impacto se profundizó. Cuando tú tuviste que presentárselo a alguien más, la experiencia se vuelve más profunda. ¿Sí? Una misma experiencia leída se fortalece al escribirla, se fortalece al enseñarla y entonces se convierte en parte de ti. ¿A alguien le sucedió eso? ¿Sí? Entonces, a ver qué nos dicen. La maestra Laura Francisca sé que quiere decir, pero bueno, pues el micrófono lo está boicoteando, ¿sí? Habría mucho que poder comentar. Pero los demás, a ver, maestra Cecilia, bueno, no sé si quiere escribirlo o quiere hablarme por teléfono y desde aquí lo ponemos para que se... Sí, pues como usted comenta, una cosa es leerlo y otra cosa es transmitirle a los demás. Ahí sí que nos obligamos a aprender de verdad, a comprender muy bien lo que yo leí, si no, no se lo puedo explicar a alguien. Entonces es un trabajo mayor a solamente leer el libro y yo me quedo con algunas ideas y a lo mejor se me pueden olvidar, pero una vez que yo las transmito en alguien, pues esa persona también igual, algo va a adquirir, pero yo ya me voy a quedar como con doble, como que las bases más cimentadas de lo que yo realmente estuve analizando en el libro. Así me he enfrentado yo, pues incluso yo he estado haciendo ahí, tengo el borrador de diapositivas y cada rato me regreso al diario y me regreso al libro. Son como 3 pasos que doy cada vez. No estoy conforme o no me siento segura y me vuelvo a regresar y me vuelvo a regresar, de tal manera que de ahí de esas 2 actividades no he salido, la verdad. Una pregunta. Y ese estar regresando al libro, a la experiencia, ¿lo habías hecho antes, maestra? Sí, puedo decir que sí lo había hecho antes, pues porque sí he realizado algunos otros trabajos que me implican leer mucho, leer y producir. Por ejemplo, que participé en un concurso de estímulos económicos que había, que carrera magisterial y que todo eso, y me pedían
producir, hacer un portafolio de evidencias y tenía que sustentarlo con varios autores. Y entonces yo me la pasaba, lee. Antes de escribir, leía muchísimo, muchísimo y luego ya escribía poquito. No me gustaba y me tenía que ir otra vez a leer. O sea que para mí escribir es muy difícil. Tengo que leer bastante, demasiado. Como que no lo leía a conciencia o me faltó más. Busco otros libros, busco otros autores que me ayuden. Ya me ha pasado pues algo similar y así estoy con este tema. Pero ahora mi pregunta, perdón que interrumpa, pero mi pregunta es, dentro de tu práctica cotidiana, este asunto de lo leo, escribo, preparo el material, voy y doy clase y lo regreso otra vez y lo vuelvo a reflexionar, ¿es algo que haces todos los días? No, Y ahora que lo hiciste, ¿te sirvió de algo? ¿Te pareció novedoso? ¿Te ayudó de alguna manera? sí, yo siento que pues pienso en el alumno, en cómo al yo dejarle una actividad al alumno y le pido lee y realiza tal actividad y me puse a reflexionar, bueno, él se tomará ese tiempo de lectura a conciencia para hacer sus actividades, porque al momento que yo les reviso, les califico ahí, pues a veces no se logró el propósito, lo que yo quería que ellos lograran. Entonces es como, quiero que el niño también se vuelva a regresar y lo vuelva a leer y lo analice y lo haga bien. Ujú. Esa es la reflexión que yo he hecho, vaya, de cómo Eso aprendo es. yo y cómo quisiera que aprendieran los niños también. Ahora, me voy a permitir leer lo que me dice la maestra Francisca, ¿sí? Laura Francisca dice, para mí fue una experiencia muy significativa porque tuve que estar analizando la información al momento de compartir mi experiencia con mi hermana. Tuve que ejemplificar la información para que me comprendiera porque ella es adolescente. Entonces le agradó mucho cuando le comenté los cambios que tiene el cerebro en esa etapa. Noten ustedes que una cosa es la información fuera de contexto a cuando la información la adaptamos a las necesidades de una persona en particular para un momento, situación, circunstancia de vida en particular, y que la información, al personalizarse, se convierte en una respuesta a las necesidades e inquietudes de esa persona. Eso es lo que en su momento Auswell nos dirá que es un aprendizaje significativo. Significativo significa que fue, valga la redundancia, importante para la hermana de la maestra Laura Francisca. Ella dijo, ya entendí lo que pasa en la adolescencia, ya entendí por qué me siento así, ya entendí qué está pasando en mi cerebro y ya entendí que no estoy rara ni me falta algo, simplemente es parte de los procesos de adaptación y de transformación, ¿sí? Hay una neuroplasticidad asociada a lo que estoy viviendo. Mi cerebro se está transformando, por eso ya no es un cerebro de niño, ahora es un cerebro que se está transformando para ser un cerebro de adulto y ahora mi manera de pensar es diferente y así como que, gracias, no estoy mal, no soy un monstruo, no soy un ser de otro planeta, simplemente estoy en transformación. Por eso ni yo mismo me entiendo porque mi cerebro es diferente de cómo era el cerebro en la infancia. Esas cosas, cuando nosotros nos damos la oportunidad de dialogarlo, ¿sí? Noten ustedes que el aprendizaje es un proceso dialógico. ¿Qué significa dialógico? Significa que es el resultado de un diálogo. Yo tengo un diálogo entre este sujeto que soy yo y el mundo como objeto de mi conocimiento y estoy en un diálogo constante como niño de 5 años, de 4 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué? ¿Sí? Y ese diálogo me nutre de experiencias. Pero cuando ese diálogo yo lo llevo con mis semejantes, ¿se han dado cuenta ustedes que la mejor manera de entender qué estás pensando es explicárselo a alguien? Porque en el momento en que intentas explicárselo a alguien, empieza a brotar de ti referentes, ejemplos, y dices, ya entendí. Por eso, una de las cosas que quienes somos consejeros entendemos, hay gente que dice, wow, gracias por lo que hiciste.
Y uno dice, nada más te escuché. Porque cuando yo te estaba escuchando, tú estabas diciendo cosas sobre ti mismo que entendías de tu proceso de vida. Entonces, la escuela, los contextos de aprendizaje, decimos, hay que generar un ambiente de aprendizaje. ¿Y qué diantres es eso? Un ambiente de diálogo. El diálogo es el dinamizador del aprendizaje. ¿Quieren ser ustedes docentes que generen más aprendizajes? Dense la oportunidad de ser dialógicos. Hagan preguntas que detonen búsquedas de respuestas. Eso es neurociencias. ¿Sí, de acuerdo? Sigo adelante. El aprendizaje es cambio. Y nosotros diríamos entonces que hay aprendizaje en un ser humano cuando hay un cambio en nuestra estructura cerebral. Eso se llama neuroplasticidad. Acuérdense ustedes que la palabra plasticidad significa adaptación, transformación, cambio. Por eso, cuando hablamos nosotros de los polímeros extraídos del petróleo y los distintos plásticos, ¿por qué se les pusieron plásticos? Porque la palabra plástico, la palabra plasma, quiere decir que se transforma, que se adapta al espacio donde está. Y entonces nuestro cerebro es plástico. No significa que es de un polímero, no, significa que se está adaptando a la circunstancia. Ojo, no solamente nuestro cuerpo se adapta a un lugar frío o caliente, no solamente nuestras manos se adaptan a un trabajo duro o nos salen callos, ¿sí? O nos adaptamos a mover los dedos más rápido para una máquina de escribir, una computadora o tocar un piano. Nuestro cerebro se adapta. Cuando nacimos con un cerebro genérico, o sea, podría ser cualquier cosa, pero lo convertimos en el cerebro de un panadero, o en el cerebro de un herrero, o en el cerebro de un taxista, o de un cazador, o de alguien que cuida niños. Nuestro cerebro se va adaptando de acuerdo a la actividad que desarrollamos y se potencializa para llevar a cabo más rápidamente y más efectivamente una actividad. Pregunta: ¿cuántos de ustedes en algún momento se dieron cuenta de que tu cerebro cada vez le es más fácil hacer las cosas que haces constantemente? ¿Qué me dicen? ¿Sí les ha pasado? Sí, bueno, a mí me pasó cuando empecé a trabajar como maestra de medio superior en el área de matemáticas. Me di cuenta que los procesos de las propias operaciones las hacía yo muy rápido. Y yo quería a lo mejor que mis alumnos lo hicieran igual. Y yo recordaba que cuando yo fui estudiante, igual en ese nivel que ellos, me costaba cierto trabajo. Le pedía apoyo a un tío mío que es maestro de matemáticas también y a otro maestro. Y me explicaban y lo lograba comprender. Pero sí hacía una comparación de cuando estudié en la prepa, por ejemplo, que estudié matemáticas en la prepa, después que estuve en la ingeniería, yo sí noté que me costaba, era más fácil para mí resolverlos. Y ya ahora que yo soy maestra de matemáticas, pues a mí se me hace súper fácil. Yo los veo y a veces viendo el ejercicio sé cuál es la respuesta. Entonces, a lo mejor como mi rama ha sido las matemáticas, sí me doy cuenta de un progreso que he tenido yo en la habilidad matemática. ¿Estarías, ¿Estarías de acuerdo conmigo, maestra Erenia, que tu cerebro se volvió un cerebro de una matemática? Pues sí, todavía me falta, pero sí, está en proceso. Ahora, el decirlo así suena muy raro, ¿sí? Pero significa que tanto mi cerebro se vio obligado a enfrentarse a problemas matemáticos que tuvo que desarrollar entonces
un conectoma. A ver, ¿se acuerdan qué es el conectoma? En el bloque pasado de los videos que les pedí que revisaran, había uno que era el conectoma. Y decía este neurólogo, yo soy mi conectoma. Es como, bueno, no me acuerdo muy bien, pero es cuando tú ya tienes un aprendizaje y después algo de tu presente o de lo que estás aprendiendo ahorita lo relaciona con eso que ya está. Bueno, no sé si, o me estoy confundiendo, pero algo así. Un poquito. ¿Se acuerdan ustedes de que el genoma es la estructura genética en mi ADN que determina lo que yo soy? Ese es el genoma. Pero el conectoma es la estructura en la que se ha ido desarrollando mi cerebro, o sea, es la estructura de conexiones que permiten, que facilitan, que potencializan la sinapsis por la cual yo puedo aprender y hacer cosas más rápido. O sea, yo tuve que desarrollar, si soy matemático, tuve que desarrollar conexiones, una estructura neuronal para poder pensar más rápido las matemáticas, para poder sacar operaciones, para poder intuir un resultado que cuando yo estaba en la prepa o en la secundaria no lo tenía y por eso se me dificultaba. Y entonces cuando la gente dice, es que está bien fácil, sí, está bien fácil para ti porque ya desarrollaste toda una maquinaria que es tu cerebro, ¿sí? Ya hiciste la neuroplasticidad para que tu cerebro se convirtiera en un cerebro de matemático, ¿sí? Uno dice, ¿y cómo le hace la gente que pinta? Agarra el pincel. Yo tenía un amigo cuando estaba en la normal, que en la Semana Cultural de la Normal teníamos que presentar un montón de cosas y hacer periódicos, murales, esquemas, dibujos y no sé cuántas cosas más. Y él era el artista del grupo, Fernando. Y Fernando agarraba y decía, ándale tú, ven, Cancino, porque a ti te gusta esto, a ver, ayúdame, ¿sí? Y yo le decía, ¿y cómo le voy a hacer, Fernando? Porque pues él era un artista, ¿sí? Dice, mira, vas a agarrar un poco de gis, lo vas a agarrar y lo vas a aventar el papel y con la mano le vas a hacer así. Y le salía hermoso. Y yo agarraba eso y salían unos rayones. Y él decía, no, no, fíjate cómo. Y yo veía sus manos. Y yo trataba de hacer lo mismo y salía horroroso. Él había desarrollado un conectoma, algo que lo hacía él, según él, tan fácil. Para quienes no lo teníamos, se convertía en algo laborioso. Y luego yo le decía al que me iba a ayudar a mí, mira, le vas a hacer... No, el otro estaba peor todavía, ¿sí? Y entonces cada persona va desarrollando el conectoma neuronal, o sea, la estructura, las redes para que sus neuronas puedan propiciar mayor sinapsis, mayor capacidad de entendimiento, de acción, de comprensión, de manejo de información. Es como decir el microprocesador, ¿sí? Tiene una estructura que le facilita llevarlo a cabo. Y quien ya lo tiene desarrollado dice, es bien fácil. Pero quienes no lo tenemos desarrollado es espantoso. Tenía otro amigo que desde chiquillo había hecho gimnasia. Una vez fuimos a la playa y estaban haciendo ellos un concurso, ¿sí? Entre los muchachos. Pues era algo supuestamente muy simple. Era dar una maroma, hacer un salto del tigre y luego caer. Yo nada más hice uno y me lastimé la espalda, caí del lomo y ahí me quedé, ya se me fue el día de la playa ahí sobándome. Y él decía, es bien fácil, mira, vas a poner las manos, te vas a arquear y vas a caer parado. Jamás pude caer parado, yo nada más caía de espalda, de lomo, de hombro. Él tenía el conectoma desarrollado para rotar en el espacio y caer parado sin ningún problema. Y yo era torpe, torpe. Bueno, sigo siendo torpe, torpe. Entonces jamás desarrollé esa habilidad de cirquero, ¿sí? Entonces debemos de entender que cada cerebro se va desarrollando, transformando, eso se llama neuroplasticidad y es de las cuestiones más hermosas, de las promesas más hermosas de nuestro cerebro. Siempre se va a estar adaptando a lo que tú haces. Podría decir conmigo,
mi cerebro va a adaptar a lo que yo hago. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que eso funciona para bien y para mal. Si usted todos los días está buscando cosas agradables y positivas de la vida, su cerebro se va a adaptar para buscar cosas agradables y positivas de la vida. Y se va a volver especialista en encontrar las cosas agradables y positivas de la vida. Pero si usted decide enfocarse en las cosas miserables y desgraciadas de la vida, su cerebro también va a desarrollar va a generar un conectoma, una estructura para que usted pueda ver todo lo miserable y lo desgraciado de la vida. ¿Me estoy explicando? Si todo el día usted se la pasa diciendo no sirvo para nada, el cerebro lo va a aprender bien y va a decir no sirvo para nada. Soy un incapaz. Su cerebro va a decir, eres un incapaz. Entonces, nuestro cerebro es tan noble que se va a desarrollar en la línea de lo que nosotros hacemos. Va a reforzar nuestros hábitos con una estructura. Ok, cuando hablamos entonces de aprendizaje, hemos dicho que va a ser un cambio relativamente permanente de la conducta que va a responder a cambios estructurales y funcionales del cerebro. ¿Por qué relativamente permanente? Porque lo que tú aprendes va a estar allí a menos que tú quieras que cambie y aprendas otra cosa. El aprendizaje va a organizar y a reorganizar, ¿sí? Va a tener un proceso de asimilación y de acomodación constante, asimila cosas nuevas, las reorganiza con las cosas anteriores y vamos a estar modificando todos los días, fortaleciendo todos los días nuestros esquemas. Quien lee todos los días tiene nuevas oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Que se potencializan. Quien vive aislado, quien no reflexiona, quien no piensa, sus procesos de reorganización son más lentos, pero va a tener de todos modos cambios, ¿sí? Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en periodos diferentes. La gente dice, es que solamente aprendes en la infancia. No, hay ciertas áreas de nuestro cerebro que se van a desarrollar más en una etapa que en otra. Hay una etapa donde tú vas a aprender motricidad gruesa, otra donde tú vas a aprender motricidad fina, va a haber una etapa para donde tú vas a aprender un pensamiento concreto y otra donde tú vas a aprender abstracciones. Nuestro cerebro va desarrollándose. Hay un momento en donde las células espejo, ¿sí?, que están en el prefrontal, se van a desarrollar para ser empáticos. ¿Saben ustedes más o menos en qué etapa sucede eso? Son en los últimos años de la madurez del cerebro. Entre las mujeres, que su cerebro madura antes que el de los varones, no es broma, es verdad, ¿sí? Por eso típicamente mujeres buscan hombres más de mayor edad para compensar los procesos de maduración, porque típicamente los hombres de la misma edad que las mujeres tienen procesos de maduración menos desarrollados. Suena horrible cuando lo dice uno, pero siendo hombre puedo tener todo el derecho a decir los hombres maduramos con menos velocidad que las mujeres, ¿sí?, en estos aspectos de empatía. Y entonces la mujer anda en su desarrollo de las células espejo más o menos de los 18 años a los 25, ellos ya en estos 7 años, ¿sí?, dependiendo de la persona, de las situaciones de sociabilización y demás. Pero los hombres andan desarrollando esas células espejo, ¿sí?, en lugar de los 18, ya desde los 23, 24, se esperaría que a los 30 ya lo hubieran hecho. Pero ¿qué sucede cuando el hombre, ahora que los hombres se casan o nos casamos más viejos, pues que pasamos el tiempo, el momento en donde era el ideal para que las neuronas de espejo se desarrollaran y vivimos solos, aislados y metidos en nuestro rollo? Pues después se casa uno y ya no desarrollaste la empatía y te vuelves egoísta. Bueno, hay todo un caso por ahí, pero ustedes lo van a leer en alguno de estos libros que les vamos a dejar. El cerebro va a ser un órgano dinámico, se va a moldear por los genes, el desarrollo y la experiencia. Ojo con esto, los genes. Pues yo ya nací así, traigo una carga genética, pues sí, pero esa carga genética, aunque va a generar ciertas condiciones previas, no es, ¿sí?, la única
que en su momento vamos a tener como fundamental para el desarrollo de la cognición humana. Y entonces el desarrollo implica que el cerebro de una misma persona va a funcionar distinto en su infancia, en su pubertad, en su adolescencia, en su juventud, en su madurez, ¿eh? Porque como cualquier otro órgano se va desarrollando. El cerebro humano alcanza la plenitud de su desarrollo entre los 25 y 30 años, dependiendo de la persona. Entonces, ¿qué se esperaría? Que una persona, sobre todo si es una mujer, ya desde los 25 años llegara a la madurez de su cerebro. Un hombre podría estar desde los 25 hasta los 30 años, donde ya uno espera que esté maduro, pero si no tuvo la experiencia, si no tuvo el referente, si no tuvo las oportunidades de meditarlo, ¿qué va a suceder? Pues ya está cuarentón, cincuentón y sigue siendo un adolescente porque no ha querido vivir la experiencia de tener que madurar. El desarrollo va a ser también un proceso pasivo impulsado genéticamente, ¿sí? Pero también puede ser un proceso activo que va a obtener información esencial de la experiencia. Entonces yo puedo ir madurando ¿como qué? Pues como esos plátanos de los lugares en donde los van a mandar, ¿sí?, a exportación y los meten a una congeladora para que no maduren, ¿sí? Pero cuando llegan al lugar donde iban a ser vendidos, los sacan de la congeladora, les aumentan la temperatura para que ahora maduren. Y entonces los cambios de temperatura van a hacer que una fruta se retarde en su maduración o se acelere. Si yo quiero que esté acelerado, pues le pongo calorcito. Por eso en mi rancho dicen que el que tiene hambre atiza la olla, ¿verdad? Si yo quiero que madure la pareja, pues ahí le soplo para que haya calorcito y que agarre temperatura, ¿sí? Y si quiero que vaya lenta la cosa, ahí vamos enfriando. Ahorita los muchachos a los 14 años, hicimos nosotros una investigación hace algunos años, la vamos a repetir, espero próximamente, sobre características de riesgo sexual, conductas de riesgo sexual en jóvenes, y encontramos que aquí en la ciudad de Tepic, los hombres que estuvimos investigando empezaban con sus debut sexual desde los 13 años y medio y las muchachitas a los 14 años. Imagínense ustedes si la muchachita a los 14 años tuvo su debut sexual, a los 15 va a la fiesta con chambelán en la carriola, ¿verdad? Y entonces, pues el problema es que estamos calentando cosas antes de tiempo y estamos retardando otras cuando deberíamos de calentar los espacios de responsabilidad y a veces enfriar un poquito los de sexualidad. Entonces tenemos a los chiquillos ya a los 6 años ya perreando y pues, ¿y qué es el perreo? Bueno, pues es una clara alusión a una sexualidad que los chiquillos ahí, ay, mira qué bonita niña, ya está perreando con su primito, ¿no? Pues ya lo está incitando, ya se está incitando y están despertándose cosas que no es tiempo todavía, desde este punto de vista del viejito Pablo, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que hay procesos que son pasivos y se pueden acelerar y hay procesos que están muy activos y se pueden retardar. Eso es lo que se hace socialmente y eso es lo que hace la escuela. Hay un libro que lo escribe el doctor James Wu. Y entonces en este libro que se llama El arte de cambiar su cerebro, él va a estar describiendo las 4 fases que David Cobb nos refiere sobre el ciclo de aprendizaje y cómo se puede mapear en 4 grandes procesos cerebrales. Ahorita vamos a hablar de ellos. En este libro se nos muestra cómo para poder tener una mejor comprensión de los procesos de aprendizaje que se producen en el cerebro, lo podemos hacer a través de un enfoque más flexible para el aprendizaje. Cosas como que, ok, aquí déjenme quito la cabeza para que vean, él es James Wu, ¿sí?, con el libro que en el año 2002 nos habla sobre este cambio en el cerebro. Dice, la enseñanza debería ser el arte de cambiar el cerebro. Entonces, ¿a qué vamos a la escuela? Aquí hay un profesor misericordioso que nos explique que nuestro cerebro va a ser la clave
de nuestra vida adulta y que podemos cambiarlo o al menos crear las condiciones para que produzcamos cambios en el cerebro de nuestros estudiantes, ¿sí? Esto desde las neurociencias. El cerebro es el órgano del aprendizaje. Lo que va a hacer el cerebro es aprender. La principal tarea de nosotros como profesores debería ser ayudar al aprendiz, al estudiante, a encontrar conexiones. Una vez que el estudiante identifica cosas que se conecten con su vida, sus emociones, sus experiencias o su entendimiento, él va a aprender. Por lo tanto, por neuroplasticidad, su cerebro va a cambiar. Entonces la gente va a la escuela a que le cambien el cerebro. Es como alguien que va al gimnasio. ¿Qué va al gimnasio? A levantar pesas. No, va a cambiar su cuerpo, su estructura muscular. A eso va. Y para cambiarlo levanta pesas. ¿A qué va la gente a la escuela? A cambiar su cerebro. Y para hacerlo, le damos información para que trabaje con ella, para que medite sobre ella, para que la reflexione. Ok, ¿cuáles son entonces las 4 etapas, ¿sí?, de las que habla Zuhl de acuerdo al modelo de aprendizaje de Kolb? Estas 4 son la experiencia concreta que implica obtener información. La segunda, importantísima, reflexionar. Hemos dejado de ser reflexivos. Teoretique. Teoría no es ir a la Wikipedia y copia y pega. No. Teoretique es aplastarte un rato, apagar la tele, apagar el teléfono y meditar. Reflexionar significa visualizarlo mentalmente, pensar en ello, filosofar. Entonces necesitamos más filosofía, porque la filosofía es la metarreflexión de las cosas. Y necesitamos entonces participar en esa observación reflexiva, crear significados a partir de esa información. ¿Qué me dice a mí lo que estoy leyendo? ¿Qué le dijo al otro cuando se lo estaba explicando? Cuando ahora lo escucho, después de que le enseñé, cómo lo que el otro dice me cambia, me profundiza, me transforma la manera de pensar. Y entonces, de lo concreto a lo abstracto hay un punto intermedio, que es la reflexión. Cuando logro entonces reflexionar ahora en la abstracción, lo que voy a hacer es crear nuevos conceptos. Se le llama metasignificados. Meta significa en el más allá. Ya no solamente lo que vi, lo dado, ahora es lo construido. Y todo eso me lo tengo que traer a mi vida diaria. Tengo que aplicarlo, tengo que probar esas nuevas ideas. Tengo que ver si funciona, si me resuelve, si me da la oportunidad de con ello poder aprender más y mejor. Cuando estoy pensando entonces en este proceso que dice Kolb, dice que es importante tener en cuenta en este proceso recurrente de 4 etapas que según Kolb se puede asignar en 4 procesos cerebrales diferenciados. Hay 4 procesos cerebrales que nos van a llevar a ellos. Y él va a sugerir que la potencia y duración del aprendizaje va a ser proporcional a la cantidad de regiones del cerebro que se estén involucrando. ¿Cómo va a ser esto? Ok, aquí este es el modelo de Kolb que dijimos Kolb nos va a estar diciendo. Primer proceso, obtener la información. Obtener la información nos habla de las cortezas sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que son los canales sensoriales, nosotros vamos a obtener información sobre ellos. ¿Qué voy a hacer con con esa información sensorial? Lo que estoy haciendo es describir cómo huele, cómo se siente, qué color tiene, qué sabor tiene. Todo eso es descriptivo. La primera etapa fundamental para el aprendizaje es la descripción.
La segunda etapa que dijimos entonces que tenía que ver con la reflexión es, empiezo a crear significados. Y ahí está el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está acá a los lados por las orejas. Y entonces, crear significados significa por qué es importante, qué es diferente, qué es especial, qué es único. Y ahora lo llevo al córtex prefrontal, ¿sí? Y ahora empiezo a hablar, ¿sí?, de las abstracciones. ¿Con qué se relaciona? ¿Qué importancia tiene en la vida cotidiana? ¿A qué le da respuesta esto de lo que estoy hablando? Y por último, ahora hay que llevarlo a cabo. Y ahora la corteza motora, ¿sí?, en la zona parietal principalmente, y con ello vamos a hacer algo, lo vamos a llevar a la vida, lo vamos a poner en práctica. Y entonces, esto es lo que nos dice Kolb, de cómo nuestro cerebro va aprendiendo. La presentación la van a tener ustedes, así que no se preocupen, ¿sí? Y entonces, obtener información, la parte de recopilación de información del ciclo va a involucrar las cortezas sensoriales, ya lo dijimos, ¿sí? Vista, olfato, gusto, tacto, ¿sí?, oído. Va a ser la capa externa de nuestra corteza cerebral, va a recibir los insumos del mundo, de la experiencia exterior, vamos a describir el mundo y con ellos tenemos nuestros sentidos, ¿sí? Oímos, tocamos, olemos, probamos, ¿sí? Y básicamente vamos a estar registrando experiencias concretas. El color es una experiencia concreta, el olor, el sabor, son experiencias concretas y es la materia prima para nuestro aprendizaje. Con ello vamos a reflexionar. Vamos entonces a comenzar a trabajar con ellas, ¿sí? Luego, segundo proceso, vamos a crear significados. Y para crear significados es importante reflexionar. Y la reflexión es un proceso que requiere tiempo. Es como cuando la gente va a hacer bolillo. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho bolillo, han hecho pan. Pero hay una parte que es importantísima y es que le vamos a poner levadura al pan, a la harina, vamos a hacer la mezcla y la vamos a dejar que repose. Si van a hacer ustedes pasta de pizza, ¿sí?, es la masa estilo bolillo, y tienes que dejarla que repose para darle el tiempo a la fermentación y que se esponje la masa y que quede suave. Si tú no le das el tiempo que repose, cuando la horneas va a quedar dura y va a ser una piedra que no te la vas a poder comer porque te va a romper un diente. Entonces, nosotros debemos dejar que repose, que se fermente. Eso en el proceso del aprendizaje se llama reflexión. Cuando nosotros hablamos del proceso del vino, se agarran las uvas, se machacan, se saca el jugo y después de eso se tiene que dejar fermentar. Se mete en una barrica, se sella para que no entre aire, para que entonces se vaya a dar el proceso, ¿sí?, de fermentación anaeróbica, o sea, sin aire. Si le entra el aire se va a convertir en vinagre, va a ser ácido acético, pero si nosotros lo cerramos, se va a convertir en alcohol y va a cambiar de ser agua con glucosa a convertirse entonces en vino. La reflexión es ese proceso de fermentación donde cambia la estructura del material concreto, que era la masa, del material concreto, que era el jugo de uva, para que tenga una transformación en el fermento y cambie estructuralmente. Necesitamos entonces aprender a reflexionar. Esa es la filosofía. Básicamente, si podemos encontrar un significado en el tema que se está aprendiendo, la información puede pasar a la memoria de trabajo. Ahora sí, ya estoy diciendo, ya sé qué estoy haciendo, cómo lo voy a trabajar, y va a ser el mismo mecanismo responsable de una solución repentina a un problema complejo. De repente viene lo que los gringos le dicen insight, ¿sí? Se te prendió el foquito, la luz adentro, ¡pling! Y tú dices, órale, ya entendí. ¿Cómo lo hiciste? En el proceso de fermentación, de reflexión, se está transformando. Y ahora dices,
mi cerebro entiende de repente. Puede parecer misteriosa, ¿sí? Dice, hay algo concreto pasando dentro de tu cerebro mientras tus jugos creativos comienzan a fluir. Eso es lo que se llama el proceso de digestión. Tú te comes algo, lo masticas, pasa al estómago y en el estómago los jugos gástricos lo van a empezar a desbaratar para que entonces los elementos nutritivos puedan ser absorbidos por tu intestino delgado. Pero debemos de tener mucho cuidado, eso requiere tiempo. Hay que dejarlo, hay que decantarlo, hay que reflexionarlo. Dicen la gente en mi rancho, no por mucho madrugar amanece más temprano. No podemos forzar, no podemos violentar el proceso reflexivo. Se necesita tiempo, se necesita atención. Ojo con esto, la atención significa enfocar todo mi pensamiento a algo en particular. Y la cantidad de atención no se multiplica en el cerebro, se divide. O sea, la capacidad que tiene mi cerebro de poder enfocarse en algo, si yo al mismo tiempo estoy escuchando música, poniendo la tele, viendo 4 monitores, llevando una conversación con alguien y hablando por teléfono, lo que estoy haciendo es subdividir la atención. Por eso nuestros muchachitos no aprenden porque no son capaces de poder fijar su atención a un solo proceso cognitivo. Y están haciendo muchos procesos cognitivos al mismo tiempo. Por eso la gente se accidenta actualmente más que hace algunos pocos años, porque ahora mientras están manejando, al mismo tiempo están viendo la pantalla también de el teléfono y están contestando el chat y están haciendo otra cosa y están platicando con alguien mientras van en una videoconferencia y no están poniendo atención a la carretera mientras manejan. Entonces, necesitamos privilegiar la atención. En esta unidad van a tener ustedes algunos materiales para que se enfoquen en la atención. Necesitamos generar espacios de atención. Si van a poner música en el salón, que la música sea suave en segundo plano para que no nos quite la atención. Una música suave que elimine el ruido que distraiga, pero que no se convierta en un distractor. Colores que eliminen la distracción, pero que no capten totalmente la atención. Por eso los salones tradicionales se les ponía un amarillo color paja para que no distrajeran la atención. Por eso los periódicos murales nunca se ponen junto al pizarrón, siempre se ponen en la pared de atrás para que no distraigan la atención. Por eso el maestro, mientras está haciendo algo, no debe de competir con lo que está proyectando, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces el monito que está aquí de repente está hablando, pero no tiene que competir con la atención de lo que ustedes están viendo, ¿sí? Entonces la reflexión necesita tiempo y espacio para que suceda. Sin esto prácticamente va a ser imposible que un estudiante pueda digerir. Ah, caray, entonces igual que comer es un proceso digestivo, el aprendizaje es un proceso digestivo. Hay que digerir la información para que se convierta en conocimiento. Noten ustedes, información no es conocimiento. Información es materia prima. El conocimiento es como cuando tú dices, no es lo mismo comer que nutrirte. Comer es que pase por tu boca y te lo traga. La palabra correcta es tragar, ¿sí? Aunque se oye feo, pero le das la mordida a la fruta, la masticas y la tragas. Va a pasar entonces por el esófago. Esófago quiere decir el tubo por donde tragas o el conducto por donde tragas. Ya te lo tragaste.
¿Significa que ya te alimentaste? No, porque la alimentación viene cuando se produce la digestión, se desbarata, entonces decíamos, en los ácidos gastrointestinales, en el jugo gástrico, pasa por el intestino delgado y empieza entonces a absorberse en tu intestino y necesitas darle tiempo. Si tú estás corriendo, si tú estás nadando, va a entrar en un conflicto con lo que tú estás comiendo y el organismo, ante la falta de sangre, de oxigenación suficiente, lo que va a hacer es va a entrar en un conflicto y va a venir el vómito. Y todo lo que había entrado va a salir sin haber surtido efecto. Quiere decir entonces que tenemos que aprender de las serpientes. ¿Se han fijado que cuando una serpiente come algo, lo que hace después es ponerse a reposar? Pero nosotros, en lugar de estar como la serpiente que te comiste el venado y te sientas, te enrollas y estás ahí reposando para hacer la digestión, en lugar de eso queremos andar persiguiendo al siguiente venado. Ustedes cada mes se han comido un venado del tamaño de un libro. ¿Qué hay que hacer? La digestión. Tienes que detenerte, pensarle, meditarlo, para que tenga provecho y lo hagas parte de ti. Porque si no, por andar corriendo, vomitas, lo sacas dentro de ti. Y entonces las personas que tienen bulimia, anorexia, lo que hacen es, ¿sí? Se tocan la campanilla y expulsan todo lo que habían comido. Y hay estudiantes que tienen bulimia cognitiva, son anoréxicos cognitivos, ¿sí? Tú los ves flacos, flacos, flacos cognitivamente, no se les quedó nada y uno dice, pues, ¿qué pasó contigo? ¿Sí? Si ayer te di una lección que era puro hierro y pura proteína cognitiva y el otro dice, no, pues no me acuerdo de nada, pues oye, todo lo vomitas, ¿sí? Porque se está tocando la glotis allí con el montón de información que lo es tóxica, que lo contamina y ya no tiene nada en la cabeza. Bueno, ok, es una metáfora. Y entonces, si no les damos tiempo para que lo digieran, para que busquen las conexiones consciente o inconscientemente y busquen, integren esa información ya recibida, pues entonces, pues van a estar desnutridos cognitivamente, van a ser anémicos culturales. Y uno los ve que no tienen nada, les ve uno la piel y se ven transparentes, no tienen color, ¿sí? Y dice uno, muchacho, si tienes 10, 15 años en la escuela, ¿cómo llegaste al nivel superior, sí? Pues con puro alimento chatarra. Bueno, pero sigamos adelante. El segundo proceso, decíamos, de crear significado. Por eso es tan importante preparar la reflexión cuando uno está con el material didáctico. ¿Para qué es la ficha de proceso cognitivo? Para provocar la reflexión. Entonces, para mí, lo más importante es la reflexión de ustedes. Esa es la que tiene valor para mí. ¿Cómo lo digeriste? El asunto no es si te tragaste el libro, ya está bien, te lo tragaste, pero ¿qué se te quedó, criatura? ¿Sí? Entonces hay gente que dice, yo leí todo el libro, ¿y de qué te acuerdas? Pues a veces ni siquiera del título del libro. Digo, híjole, pues entonces, pues nada más fue como un tubo, ¿no? Lo pongo arriba y sale por abajo, quién sabe cómo, ¿sí? Y entonces se puede mejorar significativamente la reflexión al considerar la cantidad de la información, el ritmo de entrega de la información. Entonces tenemos un mes para hacerlo. Bueno, esperamos que eso nos dé el tiempo. Hay muchas otras cosas que hacer, de acuerdo. Busquemos entonces la forma más adecuada. Y esto va a dar a los estudiantes el tiempo suficiente para reflexionar sobre el material y crear los significados a partir de ello. El tiempo de espera entre los eventos de aprendizaje para relajarse, desconectarse, dormir, darse el tiempo para reflexionar es crítico. Tenemos que dar a los alumnos las preguntas de reflexión o las tareas integradoras que puedan aumentar aún más las oportunidades para la reflexión. Una buena pregunta obliga a la reflexión. Entonces tenemos que preguntarnos cosas. Por eso, cuando ustedes hacen la ficha de análisis de proceso cognitivo, lo que están haciendo es responder preguntas. A ver, ¿qué fue lo más importante? ¿Fue fácil o difícil?
¿Cuál es la estructura? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Dónde empezarías a hacerlo? ¿Sí? Todas esas preguntas es para que vayamos pensando y tengamos una respuesta. Ok, siguiente etapa. Me voy a apurar porque ya se me está acabando el tiempo. Tenemos que formar abstracciones. Y este proceso entonces se va a producir cuando el cerebro ejecutivo del córtex prefrontal está plenamente comprometido. O sea, hay que pensarle. Hay que pensarle. Estás pensando, sí, pensé 5 minutos. No, 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 o sea, dedícate. Es como las vacas, tenemos que rumiarle, ¿sí? Y ahí está la vaca regurgitando y lo vuelve a masticar y lo vuelve a masticar y lo vuelve a masticar. Entonces, tenemos que ser rumiantes del conocimiento. Tenemos que pensarlo una y otra vez. Entonces, el alumno va a recibir, va a absorber la información y a partir de eso ya va a estar listo para crear nuevos conocimientos, establecer relaciones, formar abstracciones. Así el alumno va a comenzar a crear significados en su propia manera. O como le voy a decir Zul, cambiamos de ser los receptores, porque el alumno que está nada más como embudo le estamos echando en la... Sí. Pero ahora tenemos que lograr que de ser un receptor del conocimiento se convierta en un creador del conocimiento, que genere la metacognición. Ya lo pensé, ahora crea algo tú. Dímelo con tus palabras, con tus términos, en tus experiencias de vida, con tus propios ejemplos. Eso es fundamental. Sitúalo en tu contexto. Entonces, según nos dice Zul, este proceso de la creación, de la formación de abstracciones, debería animarnos a confiar en nuestro cerebro para pensar. O sea, yo tengo que darle crédito a mi cerebro. No, es que no se me ocurre nada, profe. No, pues es que tienes que dejar que a tu cerebro tenga el tiempo para que se te ocurra. Y no debemos decir, ay muchacho, yo no sé de dónde sacaste eso, mira nada más que tontería. No, pues su cerebro está creando, dale oportunidad, deja que lleve el proceso de maduración. Si no encuentra las palabras correctas, déjalo que lo vaya buscando, que encuentre los términos, que encuentre los ejemplos. Al principio no van a ser los más afortunados, pero es un proceso de maduración. Y entonces nuestros estudiantes van a estar aprendiendo a través de sus propios procesos naturales. En otras palabras, como tenemos aquí, hay que fomentar la creación del conocimiento en lugar del consumo pasivo de contenidos. La gente ahora se sienta horas aplastado a ver Netflix y tú le dices, ¿sí qué viste? ¿De qué se trató? ¿Sí? Son consumidores pasivos, nada más. Y el ser humano es más que una bacteria. Híjole, suena horrible cuando uno lo dice. Pues tenemos que producir, tenemos que crear, tenemos que imaginar, tenemos que discutir, tenemos que crear entonces oportunidades donde lo que estamos aprendiendo entre en conflicto, en crisis de expresión. Y eso se forma en el diálogo. El diálogo es un proceso donde lo que se dio en concreto y se estuvo meditando, reflexionando, al decirlo en mis términos, estamos llevando a cabo esas abstracciones. Las estamos explicitando, les estamos dando voz. Y por último, el cuarto proceso, ahora hay que llevarlo a la vida. Tenemos que hacer pruebas activas, probar que se ha aprendido, ¿sí? Que lo que hemos hecho tiene una aplicación en nuestra vida cotidiana y esto va a implicar el uso de nuestra corteza motora. A ver, hazlo. Trata de dibujarlo, trata de expresarlo, trata de llevarlo a cabo, ¿sí? Y entonces esta parte del cerebro va a convertir lo abstracto, que son meramente ideas, en acciones, en eventos físicos. Haz una obra, haz un melodrama o haz un ideograma, haz un algo, dibújalo, caramba, ¿sí? O sea, llévalo a cabo de alguna manera. ¿Por qué les pido yo que hagan una clase? Porque es una prueba activa. Porque hay gente que dice, wow, la teoría, sí. Acá andan en la nube. A ver, bájalo al contexto y explícaselo a alguien que no es de tu campo, que no leyó el libro. Esa es una prueba activa. Tener que bajarlo a la tierra, volverlo a poner en el polvo, ¿sí? Hacerlo vida con un ser humano allí.
Y entonces cuando tú empiezas a hacer este evento físico, que es dar la clase, explicárselo a alguien, aunque sea en una charla después de la comida, no necesitas hacer cosas muy extraordinarias, pero cuando tú se lo explicas, entonces tu cerebro va a empezar a interpretar las experiencias de la reflexión, va a traer los significados, lo vas a explicar en el contexto del otro y de repente el otro va a decir, wow, wow, me asombras, no sabía que supieras tanto y tú vas a decir, yo tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso que reflexionaste ahora es parte de ti. En este punto, tu cerebro va a utilizar los conceptos creados como guías, como rieles, para llevar a cabo esa prueba activa de experimentación, para llevarte a explicar algo que antes quizá ni siquiera eras consciente que lo sabías. La prueba activa va a manifestarse de varias maneras, como la lectura de otro libro relacionado con el tema, hablar de un ejemplo que ni siquiera lo habías pensado. Mientras yo estoy hablando con ustedes, se me están ocurriendo ejemplos de cosas que yo no las había pensado cuando programé la clase. Circunstancias, situaciones. Y te empiezas a dejar llevar y te apasionas. Y el otro dice, ¿qué tienes? Ay, es que quisiera decirte tantas cosas. Porque ahora ya no te estoy hablando solamente de lo que leí en el libro, ahora te estoy hablando de 53 años de vivencias, que es la edad que tengo yo ahorita, o 60, o 70, o 15, yo no sé cuántos de cada persona, pero ahora estás hablando de ti y estás explicando, estás discutiendo, ¿sí?, con alguien, con tus compañeros, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, estás buscando experiencias que tuviste, temas relacionados con esto. Lo buscas en el Wikipedia, dices, lo vi en el YouTube, vi una película y empiezas a buscar opiniones de personas que sepan más del tema, ¿sí? Y empiezas a profundizar y pones en práctica lo que has aprendido en esta lección. Ya no es el libro solamente que leíste, ahora es la vivencia que tuviste. Por último, ¿sí?, estas pruebas activas nos van a mostrar que el aprendizaje es un proceso real, que es recurrente, que ocurre dentro de ti. No hay nada misterioso en ello. ¿Cómo aprendiste? La gente dice, ¿cómo aprendiste todo eso? Lo viví. El aprendizaje es la evidenciación de una vivencia. Lo viví. Para aprender hay que vivir. Los muertos no aprenden, aprenden los vivos. Hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que situarlo, hay que traerlo a tu vida cotidiana, hay que traerlo a tu contexto, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo. De hecho, si escarbas lo suficiente, si profundizas lo suficientemente profundo, ¿sí?, si agarras la pala de la reflexión, de la metacognición, el instrumental filosófico, y ahí estás haciendo un agujero en algo, ¿sí? Eso es teorizar. Para comprender los fundamentos de cómo aprende tu cerebro, tú puedes aumentar drásticamente, dramáticamente, la eficacia de un material. Y la gente va a decir, wow, nunca pensé que hubiera cosas tan importantes. Y tú vas a decir, ¿verdad que sí? Esto es fundamental. Esta es la neta del planeta. Esta es la esencia, el elixir de la educación. ¿Sí? Te vas a apasionar. Lo vas a disfrutar y lo va a disfrutar el que esté contigo. ¿Qué les parece todo esto que he comentado? ¿Qué dice nuestra Francisca Laura Francisca? Hay que escribir, qué barbaridad, sí. No podría ponerle toda la pasión si estuviera escribiendo. ¿Sí? ¿Quién abre su micrófono y me comenta algo? Yo preguntarle cuál libro es. Este va a ser otro libro, ahorita les voy a mostrar y ustedes van este, a leer al Dr. Beot, ¿sí?, el libro de cómo funciona tu cerebro para dummies, ¿sí? Y ahorita se los voy a mostrar en pantalla, ¿sí? Entonces, el libro va a estar bueno, está interesante, está bonito, ¿sí? Lo van a disfrutar. Yo lo disfruté mucho. Otra pregunta sería ¿cuánto tiempo tenemos para terminar de entregar las actividades?
El tercer ciclo es el más latoso de todos porque ese es el que menos tiempo tenemos, ¿sí? Entonces hay que hacer lo que se puede hacer en las siguientes 2 semanas para que podamos entonces en estas siguientes 2 semanas este, compartir y comentar y todo lo demás, ¿sí? Les comparto entonces, esto lo tienen ustedes en la plataforma y lo que tienen ustedes allí es el módulo 3, el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Y van a estar revisando ustedes a Néstor Braidot, ¿sí? Que es un neurólogo argentino. Y ustedes van a poder ver la cosa que le está diciendo con la profundidad típica de que los argentinos, de la manera en que lo dicen, la forma en que lo expresan. Y bueno, pues ahí agarrará uno tildes nuevos, ¿sí? Y es muy interesante, Néstor Braidot, ¿sí? Él se ha enfocado a la parte de la educación, del liderazgo, del coaching, y eh, cada uno de estos son algunos videos, están en YouTube, son videos de 4 minutos, vale la pena verlos, los van a disfrutar, ¿sí? A mí de mis hallazgos que disfruté mucho cuando la primera vez estaba preparando las clases fue a Néstor Braidot y de hecho me convertí en seguidor de su canal, ¿sí? Ahora youtuber también y sube conferencias y sube cosas y son muy interesantes, ¿sí? Entonces les animo a que lo puedan ver. El libro se llama ¿Cómo funciona tu cerebro para Dummies? O sea que además se convirtió en un éxito de talla mundial, ¿sí? Estos libros de For Dummies, yo no sé si ustedes saben lo que es un dummy, ¿no? Resulta que los que hacen box, los que hacen fútbol americano, los que practican karate o alguna cosa así, tienen un mono al que le pegan y se levanta, ¿sí? Y ese mono se llama dummy, ¿sí? Los españoles le dicen tío vivo, ¿sí? Entonces, el tío vivo porque le pegas y se vuelve a levantar, pareciera como que si está vivo, ¿sí? Ya ven cómo son los ibéricos. Y entonces, el dummy para los gringos es un mono que es el menso al que le pegas, ¿sí? Entonces, no le puedes pegar a una persona porque va a protestar y entonces tú le pegas a un dummy, ¿sí? Y entonces resulta que vemos gente que somos medios dummies, somos medios lentos, ¿eh? Y entonces necesitamos que nos los expliquen. Y ellos crearon entonces este concepto de dummies. De hecho, Windows fue un sistema operativo que se desarrolló y bueno, lo desarrolló primero Mac, lo desarrollaron for dummies, porque para la gente era muy complicado aprender un puño de instrucciones para decirle a la computadora que imprimiera algo, que era más fácil, un dibujito con una impresora donde tú dijeras imprimir, sí, allí. Y entonces la computación se volvió muy sencilla en el momento en que fue for dummies. Y los libros for dummies son libros básicos, esenciales, para que una persona después de leer un libro diga, ya entendí, ¿sí? Y entonces eh, lo puse en el número 3 en lugar del número 2 porque si no después cuando le llegaran al 3 iban a decir, ay, qué libro tan aburrido, porque el más aburrido de los que tenemos es el que está en el número 2. Ok, dicho horriblemente, pero la verdad es que se complementa mucho con el asunto de el conectoma y la comprensión del cerebro y todo lo demás, ¿sí? Ok, entonces, el libro se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? For Dummies. ¿Sí, de acuerdo? De Néstor Braidot. Ustedes lo van a poder ver entonces, lo van a poder ver como... Ok, necesito buscar la portada por otro lado. Quería mostrarles el libro desde aquí. Entonces, ¿cómo funciona tu cerebro con Néstor Braidot? Sí. Y, ok, se los comparto entonces.
Avanzado y... Muy bien, aquí está. Este es el libro. ¿Cómo funciona tu cerebro? For Dummies. Muy interesante, muy recomendable, de muy fácil lectura. Entonces, y hasta es divertido porque es bueno para escribir el hombre. ¿Sí? El libro ya se encuentra entonces en la plataforma. Aquí está. El libro está en la carpeta de donde están los materiales, que es recursos de apoyo. Aquí están desde... aquí hay la taxonomía de Guilford, se las debo, ahora que nos recortaron las clases, pues ya no puedo hablar de más cosas interesantes, pero ahí está sobre la taxonomía de Guilford y sobre el aprendizaje, el modelo del cubo, ¿sí? Sí, y aquí está la tarea de cómo funciona tu cerebro for Dummies de Néstor Braidot. Y el libro como tal lo pueden bajar ustedes desde aquí y eso les va a abrir entonces. A ver, no sé si se alcanza a ver allí, si lo estoy compartiendo adecuadamente. Déjenme compartir. Aquí está. Lo pueden leer desde la computadora si ponen entonces un lector EPUB o también la forma en que lo pueden hacer. Yo tengo en mi teléfono, tengo un programita que me ayuda muchísimo a optimizar mis tiempos, que se llama Moon Play, bueno, es el Moon Player, que es un lector, un Reader Player, a ver si se alcanza a ver, Moon Reader Player Pro, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la ventaja que tiene un lector? A veces no tengo tiempo para leer mientras manejo. Bueno, pues no debería leer mientras manejo, ¿verdad? Pero lo que sí puedo hacer es escuchar mientras manejo. Y entonces... Como para andar por casa tranquilamente, sin poner en la palestra el mundo como es. También se puede utilizar la filosofía como la dinamita, al estilo nietzscheano. Okay. Esto último. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Escucho un libro. La ventaja o la diferencia entre un audiolibro y un lector, un aparato como este lector de libros, el audiolibro es un ser humano leyendo el libro, pero se convierte en un archivo de audio y es muy pesado. Esto lo que hace es me lee un PDF, me lee un documento de Word, me lee un documento de EPUB y es muy ligero comparado con lo demás. Es más, de hecho, un libro como este es más ligero que una foto. Y entonces eh, lo puedo traer conmigo, salgo a caminar y me pongo los audífonos y voy escuchando el libro, voy manejando y voy escuchando el libro, tienes que hacer la comida, tienes que sacar a correr al perro, tienes que ir a la tienda, tienes lo que sea. Y entonces estoy aprovechando el tiempo para poder escuchar el libro y de esa manera entonces poder optimizar mis tiempos. ¿Qué puedo hacer por ustedes si les interesa? Les puedo compartir mi aplicación para que entonces ustedes lo puedan tener. Estoy buscando ahorita dónde está su grupo de doctorado, grupo B. Y en un momento, no sé si ustedes tienen por ahí sus teléfonos abiertos, pero en este momento ustedes tienen ya la oportunidad de tener Moonreader Pro, la aplicación que yo instalé en mi teléfono, para que ustedes la puedan instalar y puedan leer su libro. No es para leerlo en pantalla porque están muy chiquitas las letras, aunque bueno, si es un documento de EPUB, se puede cambiar de tamaño las letras, cosa que no sucede con un PDF. Pero con eso ustedes pueden tener entonces el material para poderlo revisar
en santa paz. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les suena o no les suena? ¿Creen que sea importante? Ok, gracias, maestra Erenia. Sí, sí, ¿lo pudieron descargar, maestra Erenia? Cambié mi pantalla para este lado y voy a poner las evidencias de la reunión, ¿sí? De esta manera, para que entonces nuestro coordinador de sede allí las tenga. Y ahí está el pase de lista, distintas pantallas del momento en donde estamos nosotros felizmente recibiendo la clase. Todo me indica que ya está el Moonreader Pro, ¿sí?, para ustedes, y que de esa manera ustedes tienen todo el material. Muy bien, escucho sus comentarios. Estamos a 4 minutos de tener que terminar la clase, de acuerdo a los tiempos que nos son asignados ahora, habiendo empezado a las 12 del día para terminar a las 2 de la tarde. Después, como habíamos dicho, de pasar los primeros 10, 15 minutos en cuestiones domésticas. ¿Qué me pueden decir ustedes, sí, acerca de nuestra clase del día de hoy? ¿Fue de provecho? ¿Creen ustedes que valga la pena repetir la experiencia, como decíamos, presencialmente? Con todo gusto lo podemos hacer. Sí, yo le agradezco su tiempo. Para mí sí es muy importante porque se me hace muy interesante. Yo es la primera vez que estudio algo sobre las neurociencias, y cuando leí el libro pensaba, por ejemplo, como los mecánicos. Digo, bueno, los mecánicos conocen los motores, conocen los carros que arreglan. Y yo dije, nosotros como maestros tendríamos que conocer pues el cerebro, que es el aparato que aprende. Entonces me abrió un poco más la visión o el pensamiento que yo tenía sobre cómo estaba yo enseñando a mis alumnos, y pues quisiera aprender más, pero de repente como que me aglomero de mucha información, y mejor, como usted dice, voy a tratar de ir digeriendo porque quisiera aprender mucho, pero pues poco a poco, ¿verdad? Y pues si se pudiera dar la oportunidad de hacer otra sesión presencial, de mi parte yo estoy en disposición. Claro que Muchas sí. gracias por todo. Desde comento, en la tercera sesión lo que hay que hacer es una estrategia de intervención. O sea, ya leímos 2 libros, vamos a estar leyendo el tercero, ¿sí? Pero ¿qué es una estrategia de intervención? O sea, ¿qué de lo que he aprendido puedo llevar a cabo dentro de mi trabajo como docente? Entonces, por ejemplo, si la capacidad de atención mejora el aprendizaje, ¿cómo puedo lograr mejorar la capacidad de atención de mis estudiantes? Entonces, esa es una estrategia de neurociencias. Estrategias de neurociencias, el asunto de los alimentos. No pudimos dedicarle, yo me siento muy en deuda con ustedes, me siento bastante miserable, esa es la verdad, porque normalmente en las clases pues hablamos de alimentos, hablamos de prácticas, hablamos de hábitos, hablamos de ejercicio, hablamos de cómo ayudar a que haya una mejor, bueno, una mejor práctica con el uso de los neurotransmisores, cómo fomentar que estos se estén produciendo en nuestra vida en momentos especiales, qué poder hacer con ellos, la importancia de la meditación, todas esas cosas que normalmente le dedico como unas 2, 3 horas a hablar de ellas, pues a ustedes se las debo todavía, ¿sí? Y todas esas son cosas que podemos ayudar en nuestra práctica con neurociencias, ¿sí? Entonces, algo tan simple como poder comer avena, porque la avena va a tener
aminoácidos esenciales que nos van a ayudar entonces en la producción de las aminas. Y tú dices, esa es una estrategia en neurociencias, claro, ¿sí? Cuando uno entiende todo el proceso, ¿sí? Cómo poder generar entonces mejores aprendizajes. Criatura, duerme tus 8 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cerebro cansado no aprende igual que un cerebro que está angustiado, estresado. Entonces necesitamos generar estrategias. Antes se les llamaban solamente hábitos de estudio, ahora decimos son estrategias de las neurociencias para facilitar el aprendizaje. Entonces, no te esperes estudiar todo una noche antes y canses tu cerebro y al rato ya no pueda, lo saturas, no. Tienes que ir regulando pequeñas cantidades de información todos los días para que entonces tu cerebro aproveche al máximo. Esa es una estrategia de neurociencias, ¿sí? Generar el aprendizaje en contextos afectivos. Por eso hablamos tanto de inteligencia emocional en Senai, ¿sí? Porque si somos capaces de generar los ambientes emocionales adecuados, vamos a generar también el desarrollo cognitivo adecuado. Eso también es una estrategia en neurociencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así las cosas. Entonces, ¿queda más o menos claro? Entonces, ahorita no vamos a tener tiempo para poder hacer la exposición, la presentación y todo lo demás con alguien más. Ahorita lo que hay que hacer es empezar a recabar ideas de cómo puedes generar estrategias de aprendizaje para que con esas estrategias de aprendizaje tú puedas utilizar lo que has aprendido de neurociencias en... ¿Solo sería una actividad entonces, doctor? Sí, o sea, tú puedes poner propuestas de actividades. ¿Cuántas? Las que tú quieras. Ahora sí que es al gusto y posibilidad del cliente. Sí, me refiero si en la plataforma módulo 3 son varias actividades o solo es una. Son las mismas 4 actividades. O sea, la primera, ¿cuáles son las mismas 4 actividades? Si tú lees algo, haz tu diario cognitivo, ¿sí? Los diarios cognitivos nos ayudan a recordar las cosas que vamos a utilizar cuando vamos a aprender. Entonces es refrescar la memoria, es poner las cosas en orden. La segunda cosa es, haces tu propuesta, tu estrategia. ¿De qué tamaño? Pues ahora sí que cada quien dirá hasta dónde pude y qué fue lo que hice, ¿no? Todo lo que tú rescates finalmente es para ti. Luego, la tercera, ¿qué sabía? El testimonio. ¿Qué sabía? ¿Qué aprendí y cómo me cambió? ¿Qué tan grande necesita ser? No necesita ser muy grande, pero es el reflexionar. O sea, si ustedes notan, yo sé que tengo el problema tengo la cabeza cuadrada. Soy doctor en filosofía, entonces yo quiero que la gente filosofe siempre. Entonces estoy ahí, piénsale, 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 así como que ya déjame, no, pues piénsale, piénsale. Entonces ustedes piénsenle, rescaten todas sus reflexiones hasta donde sea posible y luego con tu ficha de análisis de proceso cognitivo, termínala por último, ¿sí? ¿Qué fue lo fácil, lo difícil? ¿Qué aprendí? ¿Qué se me dificultó? ¿Cómo cambia mi perspectiva de vida? Ahora, después de 3 meses de haber leído todo esto, después de 2 libros y cachito, ¿sí? ¿Cómo me cambia? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Qué áreas nuevas tengo por descubrir? ¿Sí? Porque todo eso, más que para mí, es para ustedes mismos. Es un espejo donde ustedes se están viendo. Les está mostrando quiénes son, en qué se van convirtiendo y hacia dónde van. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Es que voy muy lenta en las actividades. En Santa Paz hasta donde se pueda. ¿Sí? Aquí por cuestiones institucionales es más importante los tiempos. ¿Sí? Entonces, si tienen que reducir las cantidades para estar en los tiempos, ajustense a los tiempos. ¿Sí? Sí, doctor, nos puso un mensaje en el chat Laura. Dice que en el caso de las actividades de exposición que incluye la presentación, fotografías y escrito de la audiencia, me indicó la plataforma que está muy pesado. Aun cuando lo comprimí, ¿puedo subirlo a Drive y compartir el link? Sí. Sí, o sea, eso nos sucede a varios y entre más cosas le metemos, sacamos la película y todo y el chat acá, digo, la plataforma en Moodle no nos da chance. Afortunadamente podemos tener cosas en la nube, entonces ustedes pongan las cosas en la nube de los módulos pasados, ¿sí? Y insisto,
hemos cometido el error de pensar que todo esto es para la institución. No, todo esto es de ustedes. Todo esto es parte de tus propias evidencias en vida y que cuando tú necesitas rescatar esto dentro de 1 año, 2 años y tú dices, es que yo me acuerdo que una tarea, una vez hicimos algo, había un libro, había un montón de libros que había puesto Cancino ahí. Ah, bueno, pues ahí están. Ustedes lo rescatan, ¿sí? Es su propio acervo, son sus riquezas culturales. Es su capital. ¿Sí, de acuerdo? Entonces voy a platicar con Chava mañana para que platique con quienes tenga que ser y concretamos entonces si nos vemos entonces el próximo sábado, ¿sí? Como se me van las cabras al monte, les pido por favor que me recuerden para que pueda rescatar desde el camino del Señor, ¿sí? No ande perdido entre las barbaridades que se nos ocurran en la semana. ¿Sí, de acuerdo? Gracias, doctor. Ok, cuídense mucho. Gracias por todo. Saludos, bendiciones. Ha sido un tiempo excelente. Les agradezco su misericordia. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Igualmente. Dice Laura Cuídense. que gracias también. Gracias, maestra Laura. Bendiciones.